José tenía entonces 17 años y ayudaba encima a sus hermanos a pastorear los rebaños. De hecho, sus hermanos eran hijos de Bilha y Zilpa, esposas de Jacob, y solo tenían un vínculo de parte de padre. José tenía la costumbre de contarle a su padre todo lo que sus hermanos hacían mal. Israel amaba a José más que a los demás hijos, porque José era el último nacido. Cuando Israel ya era viejo, le hizo a José un manto bordado. Cuando sus hermanos se dieron cuenta de que José era el hijo favorito de su padre, comenzaron a odiarlo. Este odio fue tan grande que ni siquiera sabían cómo tratarlo. Aunque hablaban con él, un día José tuvo un sueño. Se lo contó a sus hermanos. Estábamos todos en el campo, recogiendo gavillas. De repente mi gavilla se levantó, y tus gavillas la rodearon y se inclinaron ante ella. Los hermanos al escuchar esto lo odiaron aún más. Ellos dijeron: ¿de verdad crees que reinarás sobre nosotros? ¿Nos darás órdenes? El sueño que contó y la forma en que lo hizo los enfureció. Pero José no paró ahí. Tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante mí. También le contó el sueño a su padre, pero su padre lo reprendió. ¿Qué son estos sueños? Un día yo, tu madre y tus hermanos nos inclinaremos ante ti. En ese momento, los hermanos de José se llenaron de celos, pero su padre, a pesar de su enojo, reflexionó sobre el asunto. Un día los hermanos de José se fueron a pastorear los rebaños en Siquem, y Jacob le dijo a José: tus hermanos están allí con los rebaños. Ve a ver cómo están y tráeme un reporte. José, obedeciendo a su padre, partió hacia Siquem. En el camino, un hombre lo encontró vagando por los campos y le preguntó: ¿qué buscas? Estoy buscando a mis hermanos. ¿Sabes dónde están pastoreando los rebaños? El hombre le respondió: ya se fueron, pero los oí decir: vamos a Dotán. José continuó su búsqueda y finalmente encontró a sus hermanos en Dotán. Ellos lo reconocieron de lejos y pensaron que era el momento perfecto para deshacerse de él. Su plan era claro. Ahí viene el soñador. Matémoslo y arrojémoslo a esa cisterna vieja. Luego diremos que un animal salvaje lo devoró. Veremos qué pasa con sus sueños. Rubén, el hermano mayor, oyó la conversación y trató de interceder. Por favor, no lo matemos. No cometamos un asesinato. Echémoslo en esa cisterna, pero no le hagamos daño. La intención de Rubén era volverse después para sacar a José de la cisterna y devolverlo a su padre. Cuando José llegó, lo agarraron y le arrancaron su manto bordado. Lo echaron en la cisterna que estaba seca, sin ni siquiera un poco de agua. Después se sentaron a comer. De repente, vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con camellos cargados de especias, bálsamo y perfumes destinados a la venta en Egipto. Judá sugirió: ¿qué ganaremos si matamos a nuestro hermano y ocultamos la evidencia? Vendámoslo a los ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, sangre de nuestra sangre. Los demás estuvieron de acuerdo con él. En el momento en que pasaban los mercaderes, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por 20 piezas de plata. Los ismaelitas se lo llevaron a Egipto. Más tarde Rubén fue a buscar a José en la cisterna, pero no estaba allí. Desesperado rasgó sus vestiduras y preguntó: el niño ya no está. ¿Qué voy a hacer? Los hermanos tomaron el manto de José, mataron un macho cabrío y lo tiñeron con la sangre. Luego enviaron el manto a su padre y le dijeron: encontramos esto, reconócelo. ¿Es el manto de tu hijo o no? En ese momento, Jacob reconoció la capa y exclamó: es la capa de mi hijo. Un animal salvaje lo atacó y lo destrozó. Rasgó sus vestiduras en señal de luto. Se vistió de cilicio y lloró durante muchos días la muerte de su hijo. Sus otros hijos e hijas intentaron consolarlo, pero él no quería escuchar a nadie. Iré a la tumba, decía mientras seguía llorando por su hijo. En Egipto los madianitas vendieron a José a Potifar, uno de los oficiales del faraón, administrador de la casa real. Pero el Eterno estaba con José y todo le salió bien. Tal fue su éxito que acabó viviendo en la casa de su amo egipcio. Potifar pronto reconoció que el Eterno estaba de su lado y bendijo todo lo que José hacía. José se ganó tanto el favor de su amo que Potifar lo nombró su asistente personal, poniendo todos sus asuntos bajo su responsabilidad. Desde entonces, el Eterno comenzó a bendecir la casa del egipcio por causa de José, y la bendición del Eterno se percibía en todo lo que Potifar poseía, tanto en su casa como en los campos. La única preocupación de José era sentarse a la mesa durante el almuerzo y la cena. José era un hombre muy atractivo. Con el tiempo, la esposa de Potifar comenzó a sentirse atraída por él. Un día lo invitó a acostarse con ella, pero José se negó rotundamente diciendo: mira, a mi amo no le importa nada de lo que pasa aquí, porque confía en mí.
Ha puesto todo lo que tiene bajo mi responsabilidad y me trata como si fuera uno de sus iguales. Lo único que me vetó eres tú, porque eres su esposa. Jamás traicionaría su confianza ni pecaría contra Dios. Sin embargo, ella insistió con él día tras día, pero él se mantenía firme, negándose a tener una relación con ella. Un día, cuando José llegó a la casa para ir a hacer sus tareas y no había nadie más allí, la mujer aprovechó la oportunidad. Agarró a José por el manto y le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero él dejó el manto en su mano y salió corriendo de la casa. Cuando ella vio que él había dejado el manto y huido, llamó a los sirvientes de la casa y les dijo: «Miren, este hebreo ha intentado aprovecharse de mí. Trató de acostarse conmigo, pero yo grité tan fuerte como pude. Cuando él oyó mis gritos, me dejó la capa y salió corriendo». Luego, cuando el amo de José llegó, ella le contó la misma historia. «Este esclavo hebreo que pusiste aquí vino tras de mí y trató de violarme. Cuando comencé a gritar, salió corriendo y me dejó la capa». El amo de José se llenó de furia y mandó llamar a José. Lo encerró en la cárcel, donde habitualmente se guardaban los presos del rey. Sin embargo, incluso en la cárcel, el Eterno estaba con José. La bondad divina hizo que el jefe de la prisión se ganara simpatía por él, y lo puso a cargo de todos los prisioneros. El jefe de la cárcel le dio tanta libertad a José que ni siquiera tenía que velar por él, pues el Eterno estaba de su lado. De esta manera, todo lo que José hacía salía bien. Pasó el tiempo, y ocurrió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el faraón. Este, furioso, puso a los dos oficiales bajo la custodia del capitán de la guardia, en la misma celda donde estaba José. El capitán dejó que José se encargara de atender sus necesidades. Los dos oficiales del faraón, detenidos desde hacía algún tiempo, tuvieron un sueño la misma noche. Cada uno de sus sueños tenía un significado. Cuando José llegó por la mañana, notó que ambos estaban desconcertados y les preguntó: «¿Por qué tienen esas caras tan tristes? Cada uno de nosotros han tenido un sueño, pero no tenemos a nadie que nos explique su significado». José respondió: «¿Acaso las interpretaciones no vienen de Dios? Cuéntenme sus sueños». El primero en hablar fue el copero. «En mi sueño había una vid con 3 sarmientos frente a mí. Brotó, floreció y produjo uvas maduras en racimos. Yo sostenía la copa del faraón. Tomé las uvas, las exprimí en la copa y se la entregué al faraón. José le dijo: «Los 3 sarmientos representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te sacará de aquí, te restituirá en tu puesto y volverás a servirle la copa como antes. Pero por favor, cuando todo te vaya bien, acuérdate de mí. Háblale de mí al faraón y ayúdame a salir de este lugar, porque fui secuestrado de la tierra de los hebreos y ahora estoy preso sin haber hecho nada para merecerlo». Al ver que la interpretación de José era favorable, el jefe de los panaderos le contó su sueño. «En mi sueño llevaba 3 canastas de pan sobre mi cabeza. En la canasta superior había panes y dulces para el faraón, pero las aves venían y se los comían». José le respondió: «La interpretación es esta. Las 3 canastas también representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón ordenará que te ejecuten. Serás empalado y las aves devorarán tu carne». Y así sucedió. 3 días después, durante la celebración del cumpleaños del faraón, se realizó un banquete para todos sus oficiales. En presencia de todos, el faraón restauró al jefe de los coperos en su antiguo puesto, pero ordenó que el jefe de los panaderos fuera colgado, tal como José había predicho. Sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó por completo de José. El sueño del faraón. 2 años después, el faraón tuvo un sueño. Estaba junto al río Nilo cuando vio salir del agua 7 vacas hermosas y robustas que comenzaron a pastar entre los juncos. Poco después, otras 7 vacas flacas y de aspecto miserable salieron del río y se unieron a las primeras. Entonces, las vacas delgadas devoraron a las vacas gordas, pero a pesar de haberlas comido, seguían igual de flacas y feas. El faraón despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Vio 7 espigas de trigo, gruesas y llenas de grano, que brotaban de un mismo tallo. Pero después crecieron otras 7 espigas, marchitas y secas por el viento del este. Las espigas secas se tragaron a las espigas llenas. Por la mañana, el faraón estaba perturbado. Mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto para que interpretaran sus sueños, pero ninguno pudo darle una explicación. Entonces, el jefe de los coperos recordó algo y dijo: «Hoy me acuerdo de un error que cometí. Cuando el faraón se enojó conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a prisión. Ambos tuvimos sueños en la misma noche y un joven hebreo, que servía al capitán de la guardia, nos los interpretó. Todo sucedió tal como él había dicho. A mí me restauraron en mi puesto y al panadero lo ejecutaron». El faraón mandó llamar a José de inmediato.
Lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, se cambió de ropa y se presentó ante el faraón. El faraón le dijo: «Tuve un sueño, pero nadie ha podido interpretarlo. Me han dicho que tú puedes hacerlo». José respondió: «Yo no puedo, pero Dios le dará al faraón la respuesta que busca». Entonces el faraón relató su sueño. «Estaba a la orilla del Nilo cuando vi salir del río 7 vacas hermosas y robustas que pastaban entre los juncos. Luego salieron otras 7 vacas, extremadamente flacas y de aspecto terrible, como nunca antes había visto en Egipto. Las vacas delgadas devoraron a las vacas gordas, pero increíblemente siguieron igual de flacas que antes. Luego tuve otro sueño. Vi 7 espigas llenas y hermosas que crecían de un mismo tallo, pero después surgieron 7 espigas marchitas y secas por el viento del este, y éstas se tragaron a las espigas llenas. Conté estos sueños a mis sabios, pero ninguno pudo interpretarlos». José le dijo al faraón que ambos sueños tenían el mismo significado. Dios estaba dando una advertencia sobre lo que estaba a punto de suceder. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas llenas de grano representaban 7 años de abundancia. De la misma manera, las 7 vacas delgadas y feas, junto con las 7 espigas marchitas y secas por el viento del este, representaban 7 años de hambruna. Dios le estaba revelando al faraón lo que estaba por acontecer en Egipto. El consejo de José explicó que primero vendrían 7 años de abundancia en toda la nación, pero después llegarían 7 años de escasez tan severa que borrarían todo rastro de la prosperidad anterior. La hambruna sería devastadora. El hecho de que el faraón tuviera el mismo sueño 2 veces significaba que Dios actuaría pronto. Por esta razón, José recomendó que el faraón escogiera a un hombre sabio y experimentado para administrar Egipto, estableciendo supervisores en todo el país para almacenar provisiones durante los años de abundancia. Así, cuando llegaran los años de escasez, Egipto no perecería. José es puesto al mando del faraón y sus funcionarios consideraron que la propuesta de José era excelente. Dirigiéndose a sus oficiales, el faraón preguntó: «¿Acaso encontraremos a otro hombre como él, en quien esté el Espíritu de Dios?». Luego, volviéndose a José, declaró: «Tú eres la persona que necesitamos. Dios te ha dado este conocimiento y nadie tiene tu sabiduría y experiencia. Desde hoy serás responsable de mis asuntos y todo mi pueblo seguirá tus órdenes. Solo yo, como rey, estaré por encima de ti». Entonces el faraón tomó su anillo de autoridad y lo puso en el dedo de José. También ordenó que lo vistieran con ropas de lino fino y le colocaran un collar de oro alrededor del cuello. Le otorgó el segundo carro en la jerarquía de mando y cuando pasaba, el pueblo gritaba: «¡Viva!». Así toda la tierra de Egipto quedó bajo el control de José. El faraón también le dio un nombre egipcio, Zafenat Panea, que significa Dios habla y da vida, y le concedió como esposa a Senat, hija de Potifera, sacerdote de Heliópolis, los años de abundancia y los años de hambre. Cuando José asumió su cargo, tenía 30 años. Tan pronto como salió de la presencia del faraón, comenzó a recorrer todo Egipto para organizar la recolección de alimentos. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo cosechas excepcionales. José almacenó los alimentos en diferentes ciudades, recogiendo tanto grano que llegó a ser incontable, como la arena del mar. Durante este tiempo, José tuvo 2 hijos con Asenat. Al primero lo llamó Manasés, diciendo: «Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y la casa de mi padre». Al segundo lo llamó Efraín, afirmando: «Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mi tristeza». Cuando terminaron los 7 años de abundancia, comenzaron los 7 años de hambruna, tal como José había predicho. La escasez se extendió por todos los países, pero en Egipto había provisiones. Cuando el hambre golpeó con fuerza, el pueblo acudió al faraón en busca de comida. Él les respondió: «Vayan a José y hagan lo que él les diga». Entonces José abrió los graneros y comenzó a vender alimentos a los egipcios y a quienes llegaban de otras tierras, pues la hambruna era grande en todas partes. Los hermanos de José viajan a Egipto en Canaán, la escasez también se hizo sentir. Cuando Jacob oyó que había alimentos en Egipto, dijo a sus hijos: «¿Por qué se quedan aquí mirando? He sabido que hay grano en Egipto. Vayan allá y compren para que no muramos de hambre». 10 de los hermanos de José emprendieron el viaje, pero Jacob no permitió que su hijo menor Benjamín fuera con ellos, pues temía que algo malo le sucediera. Los hijos de Israel se unieron a una caravana con destino a Egipto para comprar grano. Cuando llegaron, José era el gobernador del país y quien administraba la venta de alimentos. Al presentarse ante él, se inclinaron con respeto. José reconoció de inmediato a sus hermanos, pero decidió no rebelarse y en cambio les habló con severidad. «¿De dónde vienen?». Drenia preguntó. Ellos respondieron: «Venimos de Canaán a comprar provisiones».
José sabía quiénes eran, pero ellos no lo reconocieron, pues recordaban los sueños que había tenido acerca de ellos. La acusación de José dijo: «Ustedes son espías. Vinieron a ver los puntos más vulnerables de nuestra tierra». Pero ellos se defendieron: «Señor, no es eso. Solo vinimos a comprar comida. Todos somos hijos de un solo hombre. Somos hombres honestos. Nunca se nos ocurriría espiar la tierra». José insistió: «No creo que sean espías». José pone a prueba a sus hermanos. José sabía quiénes eran, pero ellos no lo reconocieron. Recordaban los sueños que él había tenido acerca de ellos. José les dijo: «Ustedes son espías. Vinieron a ver los puntos más vulnerables de nuestra tierra». Los hermanos respondieron: «Éramos 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán. El menor se quedó con nuestro padre y el otro ya no está con nosotros». Sin embargo, José insistió: «No creo que sean espías». Para ponerlos a prueba les dijo: «Juro por la vida del faraón que no se irán de aquí hasta que traigan a su hermano menor para que pueda verlo. Envíen a uno de ustedes a buscarlo y los demás se quedarán encerrados aquí». Los hermanos no entendían la situación y comenzaron a temer. José mandó arrestarlos por 3 días. José pone en acción su plan. Al tercer día José les dijo: «Hagamos lo siguiente para que no mueran, porque yo soy hombre temeroso de Dios. Si sois sinceros, uno de vosotros será arrestado aquí y los demás volverán a casa para que sacien el hambre de sus familias. Pero tendréis que traer a vuestro hermano menor para que confirméis lo que he dicho». Los hermanos, temblando, se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Rubén les recordó: «¿No les dije que no lastimaran al niño? Ahora estamos pagando por su asesinato». José entendió todo lo que decían, ya que hablaban a través de un intérprete. Se retiró a llorar por lo que escuchó. Luego mandó atar a Simeón y los demás simplemente observaban. José también ordenó que les dieran comida y devolviera su dinero en los sacos. Cuando los hermanos descubrieron el dinero en sus bolsas, se asustaron aún más. El regreso a casa con malas noticias. Al llegar a Canaán, los hermanos contaron todo a su padre Jacob. «El ministro de Egipto fue muy grosero con nosotros y nos acusó de espionaje. Dijo que debíamos traer a nuestro hermano menor para demostrar que somos sinceros». Al vaciar los sacos de comida, encontraron el dinero en cada bolsa, lo que aumentó la preocupación de Jacob. Él exclamó: «Ya perdí a José, ahora a Simeón, y quieres llevarte a Benjamín. Terminaré solo en el mundo». Rubén le ofreció un plan arriesgado: «Deja que yo sea responsable de Benjamín. Si no regreso con él, podrás matar a mis hijos». Pero Jacob no aceptó: «No enviaré a Benjamín. Si algo le pasa, moriré de tristeza». La decisión final de Jacob. Cuando la comida se acabó, la familia de Jacob decidió regresar a Egipto a por más. Judá insistió: «El hombre de Egipto nos advirtió que no nos vería si no traemos a Benjamín. Si no lo llevamos, todos moriremos de hambre». Jacob, preocupado, se rindió finalmente: «Si tiene que ser así, que así sea. Pero por favor lleven regalos y el doble del dinero que se les devolvió». Los hermanos partieron con regalos, dinero extra y Benjamín en busca de la ayuda de Dios. José prepara un banquete para sus hermanos. Cuando llegaron de nuevo a Egipto y José vio que Benjamín estaba con ellos, les ordenó a su mayordomo: «Toma a estos hombres, mata un animal y prepárales una comida porque comerán conmigo». El mayordomo hizo lo que José pidió y los hermanos fueron llevados a la casa de José. Cuando los hermanos llegaron a la casa de José, estaban preocupados. Pensaron que José los llevaría allí para castigarlos por el dinero que habían encontrado en sus bolsas durante su primer viaje. Creían que José pensaba que se habían escapado con el dinero y ahora los convertiría en esclavos, quedándose con sus burros. Se acercaron al mayordomo de José y le explicaron: «Vinimos la primera vez a comprar comida y al regresar encontramos el dinero en la boca de cada bolsa, la cantidad exacta que pagamos. Trajimos ese dinero y suficiente para comprar más comida. No sabemos quién puso el dinero allí». El mayordomo los tranquilizó: «No se preocupen, debió ser un regalo de su Dios, porque recibí todo lo que me correspondía». Luego fue a buscar a Simeón y les permitió entrar en la casa de José. Preparándose para el encuentro con José, el mayordomo les proporcionó agua para lavar sus pies y paja para alimentar a los burros. Mientras esperaban la llegada de José, los hermanos prepararon los regalos que habían traído. José llegó al mediodía y los hermanos se inclinaron ante él en señal de respeto. José, al verlos, preguntó: «¿Y tu padre, el anciano de quien me hablaste, está bien?» Ellos respondieron: «Sí, tu siervo, nuestro padre, está muy bien y sigue vivo». Después José miró a su hermano Benjamín y preguntó: «¿Este es el hermano menor del que me hablaste?».
Al ver a Benjamín, José se conmovió profundamente y al borde de las lágrimas se retiró rápidamente a otra habitación, donde lloró mucho. Después se lavó la cara, se controló y dijo: «Comamos». Un banquete en la casa de José. José fue servido en una mesa separada de los egipcios, ya que estos no se sentaban a la mesa con los hebreos. Los hermanos de José fueron colocados en orden de edad, del mayor al menor, y se sorprendieron al ver cómo estaban organizados. Todos se miraban, preguntándose qué pasaría después. José mandó que los sirvieran con comida de su mesa, pero el plato de Benjamín estaba mucho más lleno que los demás. Los hermanos celebraron y bebieron con José hasta saciarse. Luego José dio instrucciones al mayordomo de su casa para que llenara las bolsas de los hermanos con más comida de la que podrían llevar y que pusiera el dinero de vuelta en la boca de cada bolsa. Además, le ordenó poner su copa de plata en la bolsa de Benjamín. La copa de José es encontrada en la bolsa de Benjamín. Al amanecer, los hermanos partieron de la casa de José con sus burros cargados de comida. Sin embargo, poco después, José los alcanzó con su mayordomo y les dijo: «¿Por qué devuelven el bien con el mal? Ustedes tienen la copa de mi señor, la cual usa para sus adivinaciones. Esto es inaceptable». Los hermanos confundidos respondieron: «¿De qué está hablando? Nunca haríamos tal cosa. ¿Por qué robaríamos de nuevo a nuestro señor?». Ellos insistieron que nunca volverían a hacer algo así y ofrecieron que si la copa se encontraba en alguna de sus bolsas, la persona responsable moriría y los demás serían esclavos. José aceptó. «Está bien, pero no hace falta todo esto. Quien sea encontrado con la copa se quedará aquí como esclavo y los demás pueden irse». Los hermanos rápidamente pusieron sus bolsas en el suelo y las abrieron para ser revisadas. El mayordomo comenzó a inspeccionar las bolsas, comenzando con la del hermano mayor hasta llegar a la de Benjamín, donde encontró la copa. El desesperado regreso de los hermanos. Al descubrir que la copa estaba en la bolsa de Benjamín, los hermanos se desesperaron. Cargaron sus burros de nuevo y regresaron a la ciudad donde José aún estaba. Cuando Judá y sus hermanos regresaron, se arrojaron al suelo frente a José. José preguntó: «¿Por qué hiciste esto? Deberías haber sabido que un hombre como yo pronto descubriría el robo». Judá, sin saber qué más decir, respondió: «¿Cómo podemos demostrar que somos inocentes? Dios está detrás de todo esto, exponiendo nuestra maldad. Nuestra culpa está ante el Señor y estamos dispuestos a ser sus esclavos. Todos estamos en la misma situación y somos tan culpables como el que fue encontrado con la copa». José replicó: «Nunca te haría esto. El que fue encontrado con la copa será mi esclavo. El resto queda libre y puede regresar a casa». Judá tomó la palabra una vez más y con una voz humilde dijo: «Señor, por favor, ¿puedo decir una cosa? No te enojes ni pienses que soy arrogante. Por lo que sé, eres tan importante como el faraón». José los miró y preguntó: «¿Tenéis un padre y otro hermano?». Ellos respondieron con sinceridad: «Tenemos un padre anciano y un hermano menor que nació en su vejez. Su hermano murió y él es el único que queda de esa madre, y su padre lo ama más que a todo en este mundo». José con voz firme les dijo: «Tráiganlo aquí para que pueda verlo». Ellos respondieron: «Eso es imposible. El niño no puede dejar a su padre. Si eso pasa, nuestro padre morirá». José les insistió: «Si no traen a su hermano menor, no podrán ver mi rostro». Judá, mirando a su hermano, continuó: «Tu siervo mi padre protestó. Sabes muy bien que mi esposa me dio 2 hijos. Uno ya no está aquí. Ya he asumido la idea de que fue destrozado por un animal porque desapareció. Si ahora lo lleváis también y le pasa algo malo, moriréis de tristeza. ¿Lo entiendes ahora? Si me presento ante tu siervo, mi padre, sin el muchacho, el hijo a quien está tan apegado, morirá en el momento en que se dé cuenta de que el niño no volverá a él. Morirá de tristeza y nosotros, sus siervos, que estamos aquí en su presencia, seremos responsables de su muerte». Judá, con un tono de desesperación, continuó: «Fue con esta promesa que convencí a mi padre de que liberara al niño para mostrarlo al Señor. Si no lo traigo de regreso, seré culpable ante el Señor mi padre por el resto de mi vida. Por lo tanto, te ruego que me dejes quedarme aquí como tu esclavo, pero no al niño. Permite que regrese con sus hermanos. ¿Cómo podría mirar a los ojos de mi padre sin el niño?». José ya no pudo contenerse ni mantener su pose frente a todos sus sirvientes, por lo que ordenó a todos que salieran de allí. No había nadie más con José cuando se reveló a sus hermanos, pero lloró tan fuerte que los egipcios no pudieron evitar escucharlo, y la noticia pronto llegó al palacio del faraón. José dijo a sus hermanos: «Yo soy José, mi padre está realmente vivo». Pero sus hermanos, incapaces de decir una sola palabra, permanecieron en silencio porque no podían creerlo.
Quienes estaban observando y escuchando José les pidió a sus hermanos que se acercaran a mí y ellos se acercaron a mí. Yo soy José, el hermano que vendieron a Egipto. No estén tristes ni se culpen por haberme vendido. Dios estuvo detrás de todo esto. Él me envió aquí antes que ustedes para salvar vidas. Ya habían pasado 2 años de hambruna y aún quedarán 5 más en los que no habrá siembra ni cosecha. Pero Dios me envió por delante para preparar el camino y asegurar que un remanente permanezca en la tierra. Él ha salvado sus vidas mediante un gran acto de liberación. Por eso, entiendan que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios mismo. Él me ha puesto como consejero del faraón, gobernador de todo Egipto y responsable de su reino. Ahora regresen rápido con mi padre y díganle: tu hijo José dice que Dios lo ha puesto como señor de todo Egipto. Ven cuanto antes y quédate conmigo. Te daré un lugar para vivir en la tierra de Gosén, cerca de mí, junto con tus hijos, tus nietos, tu ganado y todo lo que posees. Cuidaré de ti, porque aún quedan años de hambruna, pero aquí no les faltará nada. Mírenme bien, hermanos, soy yo, José. Mi hermano Benjamín también puede verlo con sus propios ojos. Digan a mi padre todo lo que han visto aquí y tráiganlo sin demora. José, conmovido, se abrazó a su hermano Benjamín y lloró. Benjamín también lloró con él. Luego besó a todos sus hermanos y lloró con ellos. Solo entonces ellos pudieron hablarle. La noticia llegó al palacio del faraón. Los hermanos de José estaban en Egipto. Al faraón y a su corte les alegró saberlo. Y el faraón dijo: digan a sus hermanos que carguen sus animales y regresen a Canaán, que traigan a su padre y a sus familias, porque yo les daré lo mejor de Egipto y vivirán en abundancia. Además, llévense carros para transportar a sus hijos, a sus esposas y a su padre. No se preocupen por lo que dejen atrás, porque lo mejor de Egipto será suyo. Los hijos de Israel hicieron lo que se les dijo. José les entregó los carros y provisiones para el viaje. También les dio ropa nueva, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y varios cambios de ropa. A su padre le envió 10 burros cargados con lo mejor de Egipto y otros 10 con provisiones para el camino. Cuando se despidió de sus hermanos, les aconsejó: no discutan en el camino. Así partieron de Egipto y regresaron a Canaán. Al llegar dijeron a su padre: José sigue vivo, él gobierna toda la tierra de Egipto. Jacob quedó paralizado por la sorpresa. No podía creerlo. Pero cuando le contaron todo lo que José había dicho y vio los carros que le había enviado, su espíritu revivió. Entonces exclamó: es verdad, mi hijo José está vivo. Iré a verlo antes de morir. Israel emprendió el viaje con todo lo que poseía y al llegar a Beerseba ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Aquella noche Dios le habló en una visión: Jacob, Jacob. Aquí estoy, respondió él. Yo soy el Dios de tu padre. Dijo el Señor: no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo iré contigo y te haré volver, y cuando llegue el momento, José cerrará tus ojos. Así, Jacob partió hacia Egipto. Sus hijos lo llevaron en los carros enviados por el faraón, junto con sus nietos, sus hijas y todo lo que poseían. Cuando llegaron a la región de Gosén, José preparó su carro y salió al encuentro de su padre. Apenas lo vio, corrió a abrazarlo y lloró largo tiempo en su cuello. Entonces Israel le dijo: ahora puedo morir en paz, porque he vuelto a ver tu rostro y sé que estás vivo. Luego José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: voy a informarle al faraón que ustedes han llegado. Le diré que son pastores, como lo fueron nuestros padres, y que han traído consigo su ganado y todo lo que poseen. Cuando el faraón les pregunte cuál es su oficio, respondan: tus siervos han sido pastores toda la vida, al igual que nuestros antepasados. Así podrán establecerse en Gosén, porque los egipcios desprecian a los pastores. José llevó a 5 de sus hermanos ante el faraón, quien les preguntó: ¿cuál es su ocupación? Somos pastores como nuestros padres, respondieron. Hemos venido a Egipto en busca de un lugar para vivir, pues en Canaán ya no hay pasto para nuestros rebaños. La hambruna es severa. Si el faraón lo permite, quisiéramos establecernos en Gosén. El faraón miró a José y dijo: tu padre y tus hermanos han llegado. Egipto los recibe con los brazos abiertos. Establécelos en lo mejor de la tierra. Y si entre ellos hay hombres capaces, ponlos a cargo de mi ganado. José llevó a su padre Jacob ante el faraón, y Jacob lo bendijo. ¿Cuántos años tienes?, preguntó el faraón. Los años de mi peregrinación son 130. Han sido años difíciles y breves, en comparación con la larga vida de mis antepasados, respondió Jacob. Después de bendecir al faraón, Jacob salió de su presencia.
José logró establecer a su padre y a sus hermanos en Egipto, concediéndoles la posesión de lo mejor de la tierra, en la región de Ramsés, también conocida como Gozén, tal como lo había ordenado el faraón. José se ocupó con esmero de su padre, sus hermanos y toda la familia, incluso de los más pequeños. Y así, la familia de Jacob vivió en abundancia. Sin embargo, llegó el día en que la hambruna se intensificó y la comida escaseó en todas partes. Egipto y Canaán estaban devastados. José, que había administrado con sabiduría los recursos, ya había recogido todo el dinero en Egipto a cambio de los alimentos que proveía. Esa fortuna se guardó en el palacio del faraón, pero pronto el dinero de Egipto y Canaán se agotó. Desesperados, los egipcios acudieron a José y le suplicaron: «Necesitamos comida. ¿Nos dejarás morir sin hacer nada? Ya no tenemos dinero». José les respondió: «Traigan sus animales. Si ya no tienen dinero, intercambiaré comida por su ganado». Así la gente llevó sus caballos, ovejas, ganado y burros a José, recibiendo comida a mi cambio. Durante todo aquel año, la comida se intercambió por animales. Pero al siguiente año, regresaron a José y le dijeron: «Señor, ya no tenemos dinero ni animales. Lo único que nos queda son nuestras tierras y nuestras propias vidas. Si morimos de hambre, nuestras tierras serán inútiles. Te proponemos esto: danos comida a cambio de nuestras tierras y nuestro trabajo. Nos convertiremos en siervos del faraón y así podremos sobrevivir. Solo te pedimos semillas para seguir cultivando y no perecer». José aceptó la propuesta y compró todas las tierras de Egipto para el faraón. La hambruna era tan severa que los egipcios vendieron sus terrenos y se convirtieron en siervos del rey. Solo los sacerdotes no vendieron sus tierras, pues recibían un salario fijo del faraón y no tenían necesidad de hacerlo. José entonces anunció al pueblo: «Ahora tanto ustedes como sus tierras pertenecen al faraón. A cambio recibirán semillas para sembrar. Cuando cosechen, la quinta parte de lo obtenido será para el faraón, y el resto lo conservarán para ustedes, sus familias y sus hijos». El pueblo respondió agradecido: «Nos has salvado la vida. Serviremos al faraón con gratitud y alegría». José estableció así una ley en Egipto que perduró por generaciones. La quinta parte de toda cosecha pertenecería al faraón. Solo las tierras de los sacerdotes quedaron exentas de esta norma. Entretanto, Israel se estableció en Egipto, en la región de Gozén. Allí adquirieron propiedades y prosperaron, multiplicándose hasta convertirse en un pueblo numeroso. Jacob vivió en Egipto 17 años, alcanzando la edad de 147 años. Cuando sintió que su tiempo se acercaba, llamó a su hijo José y le pidió: «Hazme un favor, hijo mío. Pon tu mano debajo de mi muslo y jume con lealtad y honestidad que no me enterrarás en Egipto. Cuando parta de este mundo, llévame junto a mis padres y entiérrame con ellos». José respondió: «Haré lo que me pides, padre». Pero Jacob insistió: «Júramelo». José le juró. Y entonces Israel, a pesar de su debilidad, inclinó su cabeza en gratitud y sumisión. Tiempo después, le informaron a José que su padre estaba gravemente enfermo. De inmediato fue a visitarlo, llevando consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando Jacob supo que José había llegado, reunió fuerzas, se incorporó en su lecho y le dijo: «El Dios Todopoderoso se me apareció en luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Me prometió que haría de mí una gran nación y que mis descendientes heredarían esta tierra para siempre. Ahora, hijo mío, te digo esto: tus dos hijos nacidos en Egipto serán contados como míos. Manasés y Efraín serán como Rubén y Simeón para mí. Antes de que me vuelva a encontrar contigo, ellos estarán en igualdad de condiciones con Rut y Simeón. Pero los hijos que nazcan después de ellos serán tuyos y tendrán parte en la herencia de sus hermanos. Así debe ser, porque al regresar del padre, vuestra madre Raquel, para mi gran tristeza, falleció. Estábamos en Canaán, a poca distancia de Efrata, hoy llamada Belén. Fue solo en ese momento que Jacob notó la presencia de los hijos de José y dijo: «¿Quiénes son?». José le dijo a su padre: «Ellos son los hijos que Dios me ha dado en este país». Jacob pidió: «Acércalos para que yo esté contigo». Ya anciano y con la vista prácticamente perdida, apenas podía distinguir las figuras frente a él. José, conmovido, acercó a sus hijos para que su padre pudiera verlos mejor. Con ternura, Israel besó y abrazó a los muchachos. Luego, con voz entrecortada por la emoción, le dijo a su hijo: «Nunca pensé que volvería a verte, y ahora Dios me concede también la dicha de conocer a tus hijos». José, lleno de respeto, se inclinó con el rostro en tierra. Luego, con delicadeza, tomó a Efraín con su mano derecha y lo colocó a la izquierda de Israel, y a Manasés con su mano izquierda y lo ubicó a la derecha de su padre. Pero Israel,
En un gesto inesperado cruzó sus manos, colocando la derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, y la izquierda sobre Manasés, el primogénito. Y entonces los bendijo. El Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha pastoreado toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos niños. Que en ellos viva mi nombre y el nombre de mis padres, y que crezcan y llenen la tierra con sus descendientes. José observó el gesto de su padre y pensó que se había equivocado. Con delicadeza intentó corregirlo. Padre, no es así. Manasés es el mayor. Coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Pero Israel negó con un gesto y dijo con firmeza: Lo sé, hijo mío. Él también será un pueblo grande, pero su hermano menor será aún más grande, y su descendencia será poderosa entre las naciones. Y así los bendijo con estas palabras: Que Israel use sus nombres para bendecir y que se diga: Que Dios te haga como a Efraín y Manasés. Luego miró a José y le dijo: Estoy a punto de partir, pero Dios estará contigo y te hará volver a la tierra de tus padres. Y a ti, más que a tus hermanos, te doy la porción de tierra que conquisté con mi espada y mi arco de manos de los amorreos. Israel reunió entonces a todos sus hijos y les dijo: Escuchen, hijos de Jacob. Presten atención a su padre Israel, pues les diré lo que sucederá en los días venideros. Uno a uno les entregó su bendición y profecía. Rubén, el primogénito, fuerte y poderoso, pero impulsivo como las aguas desbordadas, perdería su preeminencia por haber deshonrado el lecho de su padre. Simeón y Leví, fieros y vengativos, verían dispersas sus tribus en medio de Israel. Judá sería exaltado por sus hermanos y vencería a sus enemigos. Su linaje reinaría aún hasta que llegara aquel a quien pertenece el cetro, y las naciones le obedecerían. Zabulón habitaría junto al mar y se convertiría en refugio para navegantes. Isaacar, fuerte como un asno de carga, trabajaría con esfuerzo en la tierra fértil. Dan juzgarías a su pueblo, pero también sería como una serpiente al acecho, derribando a los poderosos. Gad enfrentaría ataques, pero siempre prevalecería. Aser gozaría de riquezas y produciría manjares dignos de reyes. Neftalí sería como un ciervo veloz, libre y bendecido. José, probado por la adversidad, se fortalecería con la ayuda del Dios de Jacob. Sus bendiciones sobrepasarían las de sus antepasados y sería exaltado entre sus hermanos. Benjamín, feroz como un lobo, conquistaría en la batalla y repartiría el botín. Después de dar estas palabras a cada uno de sus hijos, Israel les ordenó: Cuando muera, llévenme a la cueva de Macpela, en la tierra de Canaán. Allí reposan Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y allí también enterré a Lea. Ese será mi lugar de descanso. Habiendo dicho esto, Israel se recostó, exhaló su último suspiro y partió en paz para reunirse con sus antepasados. José, conmovido hasta lo más profundo de su ser, se postró sobre su padre, lo abrazó y lloró amargamente. Luego Mimdo ordenó a los médicos embalsamar el cuerpo de Israel, un proceso que tomó 40 días, mientras Egipto entero guardaba 70 días de luto en honor al anciano patriarca. Cuando terminó el periodo de duelo, José se acercó a la corte del faraón y con humildad expresó su deseo: Si he hallado gracia mir ante tus ojos, permite que lleve a mi padre a la tierra de Canaán para sepultarlo según su voluntad. Luego regresaré. Y así, con gran cortejo, José cumplió la última voluntad de su padre, honrando su memoria y el pacto que Dios había hecho con sus antepasados. Una gran procesión fúnebre salió de Egipto, acompañando el cuerpo de Jacob. Carros, caballos, rebaños y un vasto número de personas marchaban con solemnidad. Cuando llegaron a la era de Atad, cerca del río Jordán, se detuvieron. Allí, el lamento se alzó en un grito desgarrador. Durante 7 días, José y sus hermanos participaron en los ritos funerarios, y el sonido de su dolor podía escucharse desde lejos. Los cananeos que habitaban la región se detuvieron a escuchar aquel clamor y dijeron: Los egipcios lloran con gran amargura. Desde entonces, aquel lugar fue llamado Abel Misraim, que significa lamentación de Egipto. Cumpliendo con las instrucciones de su padre, los hijos de Jacob llevaron su cuerpo a Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, el mismo lugar donde reposaban Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y donde Jacob había enterrado a Lea. Tras el entierro, José y sus hermanos regresaron a Egipto, pero una inquietud comenzó a crecer en los corazones de sus hermanos. Se preguntaban si ahora, sin su padre, José guardaría rencor por el mal que le habían hecho en el pasado. Temerosos, enviaron un mensaje a José con las últimas palabras de su padre: José, antes de morir, nuestro padre nos dejó esta orden: Perdona el pecado de tus hermanos y todo el mal que te hicieron. Te trataron con crueldad, pero ahora te pedimos que perdones sus pecados, pues son siervos del Dios de tu padre.
Al escuchar estas palabras, José no pudo contenerse y rompió en llanto. Entonces, sus hermanos fueron a verlo personalmente. Se postraron ante él y dijeron: «Aquí estamos, seremos tus esclavos». Pero José los miró con ternura y les dijo: «No tengan miedo. ¿Acaso estoy en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios transformó aquel mal en bien para salvar muchas vidas. No teman, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos». Con palabras llenas de amor, los tranquilizó y renovó su promesa de protegerlos. Los años pasaron, y José continuó viviendo en Egipto junto con la familia de su padre. Llegó a ver a los hijos de la tercera generación de Efraín y acogió como suyos a los hijos de Maquir, el hijo de Manasés. Cuando sintió que su final se acercaba, reunió a sus hermanos y les dijo: «Estoy a punto de morir, pero Dios los visitará y los hará regresar a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob». Y les hizo jurar: «Cuando Dios los visite y los lleve de regreso, no olviden llevar mis huesos con ustedes». José murió a la edad de 110 años. Fue embalsamado y colocado en un ataúd en Egipto, a la espera del día en que su pueblo regresaría a la tierra prometida. Esta historia nos deja como enseñanza que aunque enfrentemos traiciones, pruebas y tiempos difíciles, Dios tiene un propósito mayor para cada situación. José sufrió la envidia de sus hermanos, fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Pero su fidelidad y confianza en Dios lo llevaron a ser instrumento de bendición para su familia y para toda una nación. Nos muestra que el perdón es más poderoso que el rencor, que Dios puede transformar el mal en bien y que su voluntad siempre se cumple en el tiempo perfecto. Así como José confió en las promesas de Dios, nosotros también debemos confiar en su plan, incluso cuando no lo entendamos. Si esta reflexión tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal Memorias del Reino para más historias llenas de fe, esperanza y enseñanzas de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.